Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este espacio que nos permite para compartir. Le doy gracias a Dios por la disposición del corazón de ustedes a recibir una palabra. Recuerden que el Señor declara en Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bueno, qué bueno que estén con nosotros y esperamos que esta palabra pueda edificar sus corazones, sus vidas, para que cada día le demos más y más honra al Señor. Vamos a compartir un texto que está en Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eh, Nos damos cuenta, y el Señor nos enseña en su palabra, que ese crecimiento que nosotros estamos experimentando en Él, pues es un crecimiento que va paulatinamente. Dios va edificando nuestros corazones a través de su palabra, como se edifica una casa. Una casa se edifica paso a paso, se echan los cimientos, luego se colocan las columnas, ladrillo por ladrillo. Es el paso que Dios está haciendo en nuestras vidas cada día. Pero algo que nosotros debemos tener en cuenta y que debemos tener responsabilidad frente a esto es que estemos examinando la construcción para que nos percatamos de que realmente estamos yendo en aumento y no en retroceso, porque aquí en Proverbios declara: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, o sea, nunca va hacia atrás. Dios no quiere que yo retroceda en esos procesos que Él está haciendo con mi vida. Él quiere que yo avance en conocimiento suyo, en carácter de Jesús. Para eso el Señor estableció aún los ministerios en medio de la iglesia, para extender el conocimiento de Cristo a un pueblo, de manera que toda la iglesia sea edificada, sea formada y lleguemos al conocimiento pleno de su Hijo Jesucristo y al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cada uno de nosotros tiene que estar muy pendiente de que ese proceso vaya de la manera correcta y que estemos yendo hacia adelante y no hacia atrás. Porque el consentir con cosas que nos apartan de Dios, el estar lejos de su presencia, el tomar de una manera irresponsable los caminos con Él, pues más bien estar haciéndonos creer que estamos muy bien con el Señor y sin embargo con prácticas de pecado, sentenciando nuestras almas a la perdición. Así que es un proceso que muchas veces no nos damos cuenta exactamente cómo está todo el proceso que el Señor está haciendo con nosotros, pero que por el Espíritu Santo debemos recibir esa convicción de que realmente ese proceso va en aumento hasta que el día sea perfecto para nosotros. Y ese crecimiento en nuestras vidas realmente depende de cómo nosotros, de cómo la iglesia está recibiendo la palabra de Dios. En Juan, en el capítulo 15, Juan capítulo 15, en el versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús declara que la manera en que nosotros podemos permanecer en Él es que si sus palabras permanecen en nosotros. Y esa permanencia de la palabra en nuestras vidas es la que hace que nosotros podamos llevar mucho fruto delante de su presencia. Así que una pregunta que debemos hacernos es cómo nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestras vidas y si verdaderamente ya está hallando cabida en nuestro corazón. Porque si la palabra de Dios no entra tan profundo que pueda hacer un impacto en nuestra alma, como lo declara Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz, cortante como una espada de dos filos, y ella penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón.
La palabra de Dios es efectiva, hace una transformación en mi corazón, empieza a hacer una ruptura, a hacer una diferencia entre las cosas que son santas, las cosas que son profanas, y me hace una invitación a seguir un camino de la santidad. Así que debemos estar atentos de cómo estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestros corazones y que estemos dando fruto, algún fruto en el Señor, porque de lo contrario estamos corriendo el riesgo de vivir una vida religiosa, de vivir una vida llena de religiosidad, de hipocresía, viviendo una vida afuera de una manera, pero adentro de otra. Y finalmente el más engañado en medio de todo ese proceso, pues vamos a ser nosotros mismos, porque tenemos que garantizarnos, tenemos que asegurarnos de que estamos dando fruto para Dios, porque sin fruto nadie va a entrar en el reino de los cielos. Cuando el Señor habla acerca de esto en Gálatas 5, dice que las obras de la carne son una y el fruto del Espíritu es otro. Y dice que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Los que manifiestan el fruto del Espíritu sí entran en el reino del Señor. Así que si decimos que somos hijos de Dios, que estamos en la iglesia, que seguimos sus caminos, tenemos que cerciorarnos de estar dando verdaderamente fruto, porque de lo contrario, finalmente vamos a vivir una vida vana, inútil, y el resultado final es que no vamos a estar eternamente con el Señor. Así que Jesús declara, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. La transformación, el cambio que la palabra está trayendo al alma, al corazón de una persona, hace que verdaderamente seamos discípulos del Señor o que seamos hijos del diablo, como lo declara Juan, que hay un grupo que son los hijos de Dios y otros que son los hijos del diablo, los que practican el pecado y aborrecen a su hermano. Y mira lo que dice Lucas en el capítulo 8, cuando menciona la importancia de la palabra de Dios en el corazón. Del versículo 5 al 15 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la tierra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero esos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, vemos realmente lo que acabamos de declarar, que el crecimiento de una persona en el mundo espiritual depende de cómo recibe la palabra de Dios. Y aquí menciona el Señor, la semilla es la palabra y los diferentes terrenos es como la condición en la que cada corazón está frente a lo que Dios le está hablando. Y algo que me parece tremendo es cuando el Señor declara que a los discípulos les es dado a conocer los misterios del reino de Dios. O sea, leímos en Juan que declara el Señor, si ustedes permanecen en mí y retienen mi palabra, van a llevar mucho fruto, o sea, van a ser verdaderamente mis discípulos.
Y para que una persona pueda entender los misterios del reino y se le sea revelado el corazón del Señor, tiene que ser discípulo. Dios no le va a revelar su corazón, ni los misterios, ni sus perlas y sus joyas preciosas a personas que no están interesadas por Él. Por eso dice a los otros. El Señor menciona a sus discípulos y menciona a los otros. Y a los otros les habla de una manera que no entienden. Así que cuando una persona no entiende y lo que escucha de Dios no lo comprende, no logra asimilarlo, tal vez es porque no es verdaderamente un discípulo del Señor. Y Dios le está hablando de una manera enredada, en parábolas, para que no entienda. ¿Por qué Dios le habla así? Porque esa persona no tiene un interés genuino y verdadero en las cosas del Señor. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, cuando venimos a su palabra, debemos venir para conocerlo a Él, no para tener riquezas, ni fama, ni reconocimiento, ni favores de Dios, sino para tener un conocimiento profundo del corazón del Señor, porque si tengo esa disposición, Dios me revela sus secretos. Y añadido a esos secretos, pues viene también esa bendición económica, como lo menciona Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Pero primero es el reino de Dios. Primero es hacerme discípulo del Señor para que yo pueda entender los misterios del reino, porque de lo contrario, nada del corazón de Dios va a ser revelado a alguien que no le interesa al Señor. ¿Sí? Él no se le va a entregar, no se va a ceder, no se va a revelar a un corazón que lo aborrece, que lo desprecia, que solo está buscando dinero y una estabilidad económica. Por supuesto que Dios no se va a revelar de esa manera. Pero aquí en la parábola el Señor empieza a mostrar cómo la semilla es la palabra de Dios y el terreno es el corazón de las personas. Y el versículo 12 dice que una parte de la semilla cayó junto al camino y menciona que son personas que reciben la palabra, pero que el diablo la quita de su corazón. Y dice para que no crean y no tengan la posibilidad de salvarse. Y cuando vemos esto y miramos en la Biblia, encontramos varios casos en que el Señor puso una palabra en el corazón, pero realmente el diablo de una manera literal vino y la robó. Por ejemplo, cuando vemos en Génesis 2, el Señor le dice a Adán y Eva, de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no coman, porque el día que de ese árbol coman, ciertamente morirán. Ya entramos a Génesis 3 y aparece la serpiente, dice un animal astuto, muy hábil, se acerca con esa astucia a la vida de Eva y empieza a hablarle acerca de la palabra que Dios había instituido en el corazón, que Dios había plantado en el corazón de ellos. Y le dice, no es cierto, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como dioses, conociendo el bien y el mal. Y Eva siguió ese juego de palabras con Satanás y finalmente entregó lo que Dios había colocado en el corazón de ella. Dios sembró la semilla, sembró una palabra, sembró un mandamiento para preservación de sus vidas. No es que Dios los quisiera subyugar, haciéndolos como esclavos y súbditos suyos, como se lo hace ver la serpiente, como es que Dios a ustedes les privó de cosas maravillosas. Él no los quiere a ustedes siendo sabios y siendo como dioses. Dios tiene como envidia, o sea, todas las barbaridades que el diablo puede sembrar en el corazón de una persona, porque es que el mandamiento me preserva mi vida. El Señor le dijo, no lo coman para que no muera, para que no se aparten del Señor, porque de Dios dependemos. Todo el universo depende del Señor, tanto los que lo conocemos, entendemos sus caminos, como los que ni siquiera tienen idea de que Dios existe. Porque la Escritura declara en Colosenses que todo el universo y todas las cosas en Él subsisten. Así que nosotros dependemos totalmente del Señor para nuestras vidas. Si Dios quitara su gracia, su misericordia de nosotros, nos desintegraríamos en un momento. Si Dios quitara de su presencia sobre el universo, sobre la tierra se desintegraría, ya no habría tierra para nadie, el ser humano dejaría de existir. ¿Por qué vivimos todavía? Por el amor que Él siente por nuestras vidas. Por eso es que todavía podemos vivir. Así que la serpiente
Le quiere hacer creer a Eva y a Adán que no, que es que el Señor les está negando grandes cosas, grandes secretos que ellos pueden llegar a alcanzar mucho más si desobedecen la escritura. ¿Qué hizo el diablo? Sacó la palabra del corazón de ellos, los llevó a comer de ese fruto y después los metió en un mundo de terror. Porque siendo Adán el hombre de Dios, al que el Señor le había entregado la mayordomía de la tierra, al que le dio de todo, porque le dio gobierno, le dio un trabajo, le dio prosperidad, le dio abundancia, ahora ese hombre se está escondiendo de la presencia de Dios, porque eso es lo que hace el enemigo. El diablo hace que la gente tenga miedo, tenga pavor, tenga un recelo hacia el Señor para que no se pueda acercar a Dios. Y Adán, en lugar de acercarse a su creador, al único que podía limpiar su alma en ese momento, al que podía traer salvación, redención sobre su vida, lo que hizo fue esconderse. Porque eso es lo que, este es el juego, el truco que hace Satanás con la gente. Crear un resentimiento, una prevención hacia Dios, para que finalmente no podamos recibir de los ríos de su vida y nuestro corazón no esté lleno de gozo, ni de alegría, ni de felicidad, sino en un mundo de caos, de muerte, de soledad, de locura, de ceguera, de enfermedad, de todo esto. Este es el fuego de Satanás. Lástima que el ser humano le siga el cuento. Lástima que el ser humano sea tan propenso, tenga un corazón tan engañoso como lo declara Jeremías capítulo 17. A nosotros nos gusta el engaño. Lastimosamente el ser humano ama ser engañado. Entonces el diablo arranca esa palabra del corazón de Eva. Y en Efesios, recuerda, capítulo 6, versículo 12, dice que nosotros no tenemos una lucha contra carne y sangre. Dice, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que el enemigo con todo ese ejército perverso pretende? Arrebatar del corazón del hombre la semilla que Dios está colocando en él, para que no crea, para que no se salve. Y estamos en una guerra violenta, a muerte. Nosotros hemos vivido una guerra a muerte desde que el ser humano cayó en pecado. ¿Y en qué consiste esa guerra? En que el ser humano retenga con corazón bueno y recto, como lo declara Lucas, la palabra de Dios en su vida. Y la guerra violenta es para que las almas no lleguen a conocer, de parte pues de Satanás, que las almas no conozcan el evangelio, que no entiendan las palabras del Señor, para que no se salven. Es lo que declara Segunda de Corintios en el capítulo 4, Segunda de Corintios 4, declara del versículo 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Que dice que el diablo cegó el entendimiento de la gente por una razón: para que no le resplandezca la luz del evangelio, para que las palabras del Señor no hallen cabida en el corazón. Y creo que esa es una de las oraciones fuertes que tiene que hacer la iglesia. Señor, dale la gracia a nuestra humanidad de que su corazón se abra para recibir la palabra, y que ese velo de muerte, esa ceguera espiritual, pueda desaparecer de nuestra gente, de nuestros hijos, de nuestras familias, para que la semilla pueda caer en buena tierra. Entonces menciona allí el Señor la palabra que cae junto al camino, y ahí dice que es el diablo el que arrebata esa palabra. El versículo 13 menciona los que caen sobre la piedra. Y dice que son personas que reciben la palabra con gozo, realmente la aceptaron, se alegran de las cosas de Dios por un breve momento, hasta que viene el tiempo de la prueba. Porque no podemos ignorar que la prueba es totalmente necesaria para el corazón del ser humano. Hebreos en el capítulo 12 nos explica el por qué. La prueba es necesaria para la iglesia, para que ella se afirme en el Señor,
y para que la palabra llegue a estar más arraigada y para que el carácter de nosotros pueda crecer. Hebreos 12 declara del versículo 1 al versículo 11, por tanto nosotros también, tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, cuando el Señor nos toma por hijos, recuerda una cosa: antes de que nosotros fuéramos hijos de Dios, teníamos otro padre. No era Dios nuestro Padre, porque el Señor dice, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, nos sacó de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Así que cuando venimos al Señor, venimos con unos vicios, con unos hábitos, con unas costumbres pecaminosas. Así que, ¿qué hace Dios con sus hijos? Dice, los disciplina. Recuerda que la Escritura declara acerca de la necedad que está en el muchacho. Dice, la necedad es innata al muchacho, pero la vara de la corrección lo apartará de ella. O sea, es necesario la corrección en nuestros hijos y la corrección de Dios en nosotros como hijos para que nos apartemos de la necedad, para que dejemos de estar deshonrando al Señor, para que dejemos hábitos pecaminosos, para que aprendamos a temerle al Señor. Y cuando digo temor, no estamos hablando de miedo ni de terror, sino de respeto, de darle a Él un lugar de honor, de solemnidad, de no hacer cosas que nos puedan apartar de su presencia. Entonces, dice, es un entrenamiento, es una corrección, y dice, para que no seáis hijos bastardos. Esa palabra bastardos tiene que ver con un hijo ilegítimo. O sea, Dios no quiere hijos ilegítimos, de lejos, los quiere muy cerca, pero para tenerlos cerca, adoptarlos verdaderamente, entregarnos la vida de su espíritu, tiene que corregir muchas cosas en nosotros. Y ese proceso lo hace a través de la disciplina. Y dice, despojarse del peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado está allí como una fiera lista para atraparnos, pero debemos despojarnos de todo peso, del pecado que nos asedia, para que corramos la buena carrera que tenemos por delante. O sea, es yendo con el Señor, quitándonos cada día más y más de ese peso que nos impide disfrutar más de su gloria, de su presencia. En primera de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 6 al 7, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que, ¿qué hace la prueba? Que nos afirma nuestra fe en el Señor. Nos afirmamos en alabanza,
en gloria y en darle un lugar de honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace la disciplina. No nos deja como gente suelta por ahí haciendo lo que se le ocurre, cualquier cosa pecaminosa, no. Nos enseña, nos afirma nuestra fe. Somos personas más sólidas en el Señor, pero dándole a Él alabanza, gloria y honra. Y en ese mismo Pedro, en el capítulo 4, en esa misma carta, del 12 al 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, en el capítulo 1 dice: para que seamos hallados en alabanza, gloria y honra. Aquí en el capítulo 4 declara que después de ese fuego de prueba viene la revelación de su gloria. Cada prueba que Dios nos permite tener, cuando el Señor nos disciplina y arranca en nosotros cosas que están estorbando, mayor peso de gloria, mayor revelación de su espíritu, mayor entendimiento de su palabra. O sea, nos hacemos más profundos en el conocimiento del Señor. Mira, las personas que menciona aquí que caen sobre la semilla que cae sobre ese corazón que es como de piedra, sobre las piedras, son personas que no tienen profundidad en las escrituras. Ellas no van a la palabra, no ahondan, no escudriñan. Y recuerda que uno de los mandatos del Señor es: escudriñen las escrituras, porque en ellas hay salvación y ellas son las que dan testimonio de Jesús. El Salmo 1, del versículo 2 al 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está hablando acerca de el varón que en la ley del Señor está su delicia. La semilla que cae allí entre las piedras son personas que no hallan delicia en la palabra de Dios y que no la están meditando, como lo declara aquí, de día y de noche. Entonces, si la palabra no está hallando cabida, si la persona no medita en la palabra del Señor, su entendimiento no está siendo renovado. Sus ideas no están siendo cambiadas, sus ideas perversas. Su mente no está siendo limpiada y transformada por la palabra. Así que va a ser muy difícil que una persona así salga de sus hábitos pecaminosos. Porque solo la palabra de Dios nos puede capacitar para resistir la maldad. La palabra de Dios nos limpia el corazón, nos lava nuestra alma, nos hace caer en cuenta de las cosas que son malas, perversas, pero también endereza nuestros caminos para que nosotros sigamos a Dios. Así que va a ser muy difícil que la iglesia sea limpiada o que la gente sea transformada en el corazón si las personas no leen la Biblia, no meditan en la palabra y no la ponen por obra en el corazón, que es lo que declara Lucas 6, cuando el Señor menciona del que edifica sobre la roca. El Señor dice: el que viene a mí oye mis palabras y las hace, dice Lucas 6, 47. El que oye mis palabras y las hace es como el que edifica una casa sobre la roca. Cuando uno encuentra esos testimonios de personas que dicen: yo estuve en la iglesia mucho tiempo y yo estaba lo más de bien con el Señor, pero de un momento a otro la caída, de un momento a otro terminé pecando contra el Señor, de un momento a otro hice una cantidad de locuras. ¿Cuál es la conclusión? Dice: edificaste sobre la arena, edificaste en un lugar que no era sólido. Porque si hubieras edificado sobre la roca y si la palabra estuviera morando con fuerza en tu corazón y si la hubieras meditado y la hubieras ahondado y hubieras hallado delicia en la palabra, hubieras dicho no al pecado, hubieras dicho no a la tentación. Primera de Corintios 10, 12 dice: el que piense en estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor, que no dejará que tú seas tentado más de lo que puedes soportar. Así que nos está garantizando el Señor
que no tenemos que caer, no tenemos que dejarnos llevar por las concupiscencias de nuestro corazón. Así como lo declara Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa concupiscencia da a luz el pecado aquí en la mente, en la cabeza, en nuestros pensamientos. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero cuando la palabra de Dios está con fuerza en nuestra alma, inmediatamente discierne. Nuestra alma discierne, entiende, como dice Proverbios, el avisado ve el peligro y se escapa, huye. Pero el insensato, el necio, lleva la pena, lleva el desgaste, se mete ahí en el lío sin ninguna necesidad. Porque la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos hace perfectos. Por eso estos de la piedra, si una persona ya en el Señor dice que fue que caí, que fue que yo me aparté, que fue, dice, tu casa nunca estuvo edificada sobre la roca, la edificaste sobre la arena. Y vinieron los ríos y golpearon con ímpetu y derribaron tu casa. Porque el creyente es conocedor de que la casa tiene que ser probada. El Señor declaró en Corintios que cada uno de nosotros debe mirar cómo edifica. Si es en paja, en heno, en hojarasca, en oro, plata, piedras preciosas, porque dice, porque el fuego la probará. Así que si edificamos en cosas que el fuego consume, pues por supuesto que la casa iba a caer, por supuesto que el destrozo es grande, como estamos viendo hoy muchos destrozos en personas que decían conocer al Señor, pero que se les cayó la edificación. Y hoy por hoy están muchas de estas personas con tratamientos psiquiátricos, con enfermedades terribles, con grandes calamidades económicas, porque abrieron esas puertas, porque la casa estaba en un lugar endeble y finalmente cuando vino la prueba no tuvieron cómo soportarla. La prueba no se soporta a nuestra fuerza, la prueba se soporta bajo el poder, bajo la unción del Espíritu Santo. Y para que el Señor envíe su Espíritu con fuerza sobre ti, tú tienes que hallar deleite en lo que el Señor te está diciendo. Si menosprecias sus palabras, el Espíritu de Dios no se puede mover con fuerza en tu vida. Así que, por favor, no seas los de la piedra, porque los de la piedra están expuestos a grandes calamidades. Cuando el Señor envió al profeta Ezequiel al pueblo, le dice, ve y háblale a un pueblo que es duro de corazón. Ellos no te van a oír, pero de todas maneras ve y háblales por si alguien toma la decisión de escuchar. Y qué terrible es eso, que el Señor tuviera que decirle a Ezequiel, mira, no me he cansado de hablarle a mi pueblo, pero sé que no me van a hablar, no me van a oír, perdón. Sé que ellos no me van a prestar atención. Sé que ellos se van a dejar llevar por las maldades del corazón, porque dice, es que el corazón de ellos es tan duro, el corazón de mi pueblo. Está tan endurecido que no pueden atender a mi palabra. ¿Qué le esperaba a un pueblo endurecido de corazón? Tiempos de exilio. Ellos iban a estar exiliados de su tierra. Tiempos de hambre. Tiempos de peste. Tiempos de espada. Las 4 plagas con las cuales fue destruido el pueblo de Israel en los días de Ezequiel, los días de Jeremías, y que lo profetizó también Isaías cuando vino el cautiverio. Entonces, porque un corazón así endurecido que no escucha la corrección, que no se deja guiar por el Señor, termina haciendo cualquier cantidad de barbaridades, ofensivas a Dios, destructivas, infernales, dándole rienda suelta a las pasiones de su alma, como lo hicieron ellos que aún sacrificaron a sus hijos a los demonios, ofreciéndolos en el fuego. Entonces, cuando uno ve una parábola como esta, que uno dice, Dios mío, que son estas cosas tan aterradoras, como que los de la piedra no atendieron la semilla que cae allá, no tiene raíz, el sol sale y la quema. Qué gran peligro no ahondar en tu palabra. Qué gran peligro no atender al consejo tuyo y no hallar delicia en las escrituras. Porque lo que puede pasar es muy terrible. Es muy terrible en el corazón de una persona, en su vida cotidiana, en su familia, etcétera, si no se atiende a la palabra del Señor. Entonces,
¿Cuándo se hace profunda la palabra en mi corazón y echa raíz? Cuando yo la practico, cuando la pongo por obra. Si la escucho y no la pongo por obra, finalmente ella se va a secar, mi vida espiritual va a estar totalmente deteriorada. El versículo 14 de la parábola ya en Lucas 8 menciona los que cayeron entre espinos. Y esos espinos los menciona como afanes, riquezas y placeres de la vida. Esas tres cosas, afanes, riquezas, placeres de la vida. En Lucas, en el capítulo 10, el Señor visita a Marta y a María y dice del versículo 38 al 42, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Qué tremendo que dice que Marta le recibió en su casa. Y este fue un gesto muy bonito, pues que ella hubiera dispuesto su casa para que recibiera al Señor. Pero ya lo que pasa dentro de la casa parece como una infamia, de que como ella, teniendo una hermana, quiere que la hermana también se ocupe haciendo quehaceres, entonces dejamos al Señor ahí hablándole a las paredes. Y eso es una cosa tremenda que sucede con nosotros, y es que empezamos a buscar muchos quehaceres. Dice, ella estaba con muchos quehaceres, y esos quehaceres le trajeron turbación, como lo declara el versículo 41. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Cuando nuestra agenda es tan apretada en cosas que hacer, es inevitable que el alma esté turbada. O sea, una agenda tan apretada va a traer turbación del corazón. No vamos a tener espacios para orar, para leer la palabra, para meditar en las escrituras, para hacer la obra de Dios. Y nuestro corazón va a estar muy perturbado. Y lo que sucede en un corazón turbado es que no puede escuchar con atención la palabra del Señor. Por eso no puedes tomar decisiones acertadas si tu corazón está en esta clase de perturbación. Muchas personas dicen, es que yo no escucho a Dios, a mí Dios no me habla. No, Dios solamente le habla a usted o le habla a los líderes, le habla a los pastores. Y uno dice, ¿cómo que Dios no habla? Claro que habla. Desde el principio la creación fue hecha por la palabra de Dios. La palabra de Dios está en todo. Todo nos recuerda la palabra del Señor, hasta el firmamento. Imagínate que hay un texto en Éxodo donde menciona que las franjas de los vestidos de los sacerdotes tenía que ser de color azul. Y ese color, dice, les iba a recordar el mandamiento de Dios, para que nunca se olvidaran del mandamiento. Así que el color azul nos recuerda el mandamiento del Señor. Entonces, ¿cómo decir que Dios no habla? Solo mirar hacia el cielo y ver esos firmamentos tan hermosos, con esos colores tan intensos. Ya de entrada Dios nos está hablando, ya hay una palabra. La Escritura declara en Romanos que todas las cosas invisibles de Dios son reveladas a través de las cosas visibles, a través de su creación. Así que cuando una persona dice, es que a mí Dios no me habla, yo creo que no es que Dios no te hable, sino que tú estás tan turbado en tu corazón, estás tan perturbado que no lo puedes oír. Como cuando, digamos en mi caso, yo estoy haciendo alguna labor y mis hijas me hablan, mi esposa me habla, y yo sigo en lo que estoy haciendo y después ellas me dicen, es que tú no me prestas atención. Yo te dije tal cosa y tú no me escuchaste. Y yo ni siquiera soy consciente del momento en que ellas me dijeron eso. ¿Por qué? Porque no les presté atención. Entonces, tú no puedes decir que Dios no te habla. Tú más bien deberías decir, yo no le presto atención al Señor.
Seguramente Él me ha hablado muchas veces, pero yo no lo he querido escuchar. Cuando tú digas eso, creo que algo va a empezar a suceder contigo. Porque es muy fácil decir, es que a mí Dios no me habla. Ah, o sea que la responsabilidad es de Dios. O sea que si tú no has tomado decisiones correctas es porque Dios no te ha dicho nada. Y eso es falso. Es falso. Pero si tú dices, yo no quiero oír a Dios, por lo menos el declararlo, tal vez te sorprenda, tal vez te haga reaccionar. Si tú eres sincero y sincera y por lo menos aceptas que es que estás tan turbado y que tienes una agenda tan apretada que no puedes oír al Señor, tal vez te asombres y digas, Dios mío, sí es verdad, tú me has hablado. Lo que pasa es que yo no he querido escucharte. Tal vez eso te traiga un verdadero arrepentimiento. Entonces, Marta estaba con muchos quehaceres y finalmente no tuvo tiempo para escuchar con claridad al Señor. María se sienta, esa posición de sentarse es una posición de reposo. Hombres de la Biblia, cuando tuvieron que definir cosas muy profundas, asuntos muy importantes, se sentaron, como el caso de Nehemías. Cuando escuchó la calamidad en Jerusalén, dice que se sentó, meditó, oró y ayunó por varios días, buscando una respuesta de Dios. Entonces, ese sentarse es una posición de reposo. Y el Señor dijo, es en quietud y en reposo donde ustedes verán mi salvación. No, es que yo oro mientras voy en la moto, mientras voy en el carro, mientras voy caminando por la calle. Por supuesto que sí, lo debemos hacer en todo tiempo. Ajá, pero hay otras personas que ese es su devocional, solo cuando van en la buseta, solo cuando van por la calle. O sea, como quien dice, aprovechemos aquí que voy en este carro, que no estoy haciendo otra cosa, entonces busquemos al Señor. Regalémosle a Dios las miserias, regalémosle a Dios las babas, regalémosle a Dios estos pocos segundos que tengo. Cuando voy a almorzar, ay, sí, yo sí oro cuando voy a almorzar. Gracias Dios mío, ay, eche para adentro con esa comida. O sea, tú le das al Señor las babas de tu tiempo, le das al Señor lo que te sobra de tu tiempo cuando vas en la buseta. ¿Por qué? Porque en la buseta no puedes estar manejando el computador, no puedes estar levantando cajas, entonces te tocó orar en la buseta. O en el carro porque no puedes estar haciendo otra cosa. Sé sincero que esos son los únicos espacios que le das al Señor porque no tienes otro tiempo para darle. Porque no es importante para ti el sacar un tiempo aparte para edificar tu alma. Y entiende, tú no oras y no buscas a Dios porque le estés haciendo un favor al Señor. ¿Sí? Es porque lo necesitas. Juan declara, separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Porque hay personitas que piensan que porque oraron, Dios está en deuda con ellos. Que porque sacaron un tiempito para ir a la iglesia, ya Dios los tiene que bendecir en todo lo que hacen. ¿Sí? Como que Dios está en deuda con la gente y eso no es verdad. Yo busco a Dios porque Él es mi necesidad. Porque separado de Él nada puedo hacer, porque si no lo busco yo me muero, se muere mi ser interior y tenemos una generación de muertos vivientes, gente que anda por la calle como una generación zombie, que va de un lugar para otro sin saber hacia dónde va, con grandes perturbaciones demoníacas, con grandes pecados encima, con esquizofrenia, con mucha locura, con ceguera, etcétera. Una generación que no busca al Señor es una generación de muertos vivientes, una generación de zombies, de monstruos andando por la calle. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda tan apretada que finalmente no lo podemos buscar. Entonces, Marta dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Tienes que depurar tu agenda y apuntar, número 1, mi tiempo para el Señor. Mi tiempo para escudriñar la palabra, porque de lo contrario, cuando venga el tiempo de la prueba, te vas a secar con esos afanes. También menciona las riquezas. Primera de Reyes, en el capítulo 4, menciona la vida de Salomón y dice en el versículo 31 al 34, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraita,
y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Estos hombres en el pasado que menciona, gente muy reconocida, pero Salomón superó en sabiduría el conocimiento de ellos. Dice, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005 cantares. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es muy extraño, pues, bueno, no extraño, cuando comparamos la vida de Salomón y la vida de David, hay una diferencia tan grande entre estos dos, porque David extrañaba al Señor. David pensaba en el templo, David pensaba en el arca. Los tiempos libres de David estaba haciendo, diseñando el tabernáculo que le iba a entregar a su hijo para que él lo construyera. Estaba recibiendo revelación de cómo iba a ser el templo que se iba a construir. Las peleas que él peleaba y toda la riqueza, él pensaba, este botín es para construir la casa de Dios. Cuando él estaba ausente del arca, estaba en las guerras, estaba huyendo de Saúl, él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré al Señor? ¿En qué pensaba David constantemente? En estar con Dios, en su misericordia. Tú lees los salmos, en los salmos tú no encuentras a David diciendo, tan hermosos los hijos míos. Ah, esos hijos míos son una belleza y que, mejor dicho, no, si mis hijos me faltaran yo me muero. Tampoco está diciendo, y estas mujeres hermosa mía, tan preciosura mía. No, no está hablando de mujeres, no está hablando de hijos. Los salmos de David son compuestos todos al Señor. Fortaleza mía, refugio mío, en quien confiaré. Tú eres mi pastor, nada me falta, y empieza a decretar una cantidad de bendiciones de él. Pero Salomón que no estaba en guerras, que fue un hombre en paz totalmente, tuvo más tiempo que David para meditar en el Señor. Pero dice que se dedicó a mirar a los árboles, a los pajaritos y estos colores tan hermosos, y este pajarito porque es así, y este otro así, y este otro árbol, y mira, y ese musgo que crea allá en el palacio. O sea, él se entretenía, un hombre que llega y pasa, y entonces ve el musgo ahí en el palacio y empieza a disertar sobre el musgo. Y uno dice, un rey con un pueblo para gobernar con la sabiduría que este hombre recibe, y se dedicó fue a una cantidad de cosas que finalmente, como él lo declara en Eclesiastés, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Él no se pudo llevar a la presencia de Dios lo que aprendió de los pájaros, lo que aprendió del musgo, lo que aprendió de esos árboles. No se lo pudo llevar a la presencia de Dios. Eso no edificó su ser interior. Pero David sí estaba muy lleno de Dios en su alma, en su corazón. Un hombre que inspira a un pueblo a seguir a Dios, pero otro hombre que lo inspira a estar entretenido, como con muchas cosas, muchos quehaceres. Este hombre tenía una agenda muy apretada, y cuando no estaba haciendo esto, estaba construyendo palacios, como lo declara ahí Eclesiastés. Vamos a mirarlo 2. Eclesiastés capítulo 2. Dice del 1 al 11. Mejor, primero leámoslo el capítulo 1 del 16 al 18. Dice, hablé en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y lo que sigue es terrorífico, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. O sea, este hombre tenía la mente tan ocupada pensando cosas que llegó a sentirse tan afligido. Su mente
daba vueltas y vueltas. Es que imagínate lo que leímos allá en Reyes. A ver, y este árbol, y este fruto, y disertando de todos los temas. Y la cabeza de él estaba tan enloquecida, como tan saturada de conocimiento, que él mismo declara, llegó a tener mucho dolor. Así que cuando no estaba pensando, ¿qué estaba haciendo Salomón? Capítulo 2 de Eclesiastés, versículo del 1 al 11, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas aquí esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. La vida del Salomón es un tremendo ejemplo de lo que es vivir una vida llena de afanes y de riquezas y de placeres de la vida. Y podemos ver en este hombre un gran ejemplo de lo que nunca podemos hacer. Entonces personas dicen, ay, no, es que si yo tuviera harta plata, qué bueno, y me dedicaría al Señor. No, que el Señor me diera la lotería. No, ahí mismo yo todos los días ayunar en la iglesia. Tan bueno que ustedes tan desocupados que mantienen allá orando. Porque yo sí, como mantengo tantos oficios, entonces no puedo ir a ayunar, ni a buscar al Señor, ni nada. Pero ojalá el Señor me diera la lotería, que ahí sí me metería con el Señor. Entonces uno dice, no, Dios mío, pura insensatez, puras palabras vanas. Porque hemos escuchado ese cuento de que cuando yo tenga tiempo voy a buscar al Señor. Y mucha gente de la iglesia se pensiona, tiene buenas pensiones y por aquí ni los volvimos a ver. Y me refiero pues a que ya tienen el tiempo, ya se pensionaron, ya tienen una casa, ya están viviendo supuestamente como pueden vivir. Y aquí nunca vienen a compartir las oraciones. Aquí nunca vienen a tener un tiempo de ayuno. Pura mentira. El que quiere honrar al Señor lo honra y punto. No mañana, sino hoy. No dentro de 5 años que me pensione, porque dentro de 5 años yo no sé si estoy vivo para entrar al cielo o para irme al infierno. ¿Sí? No, yo tengo que servir al Señor es hoy. Esas promesas que la gente hace y se pone a hablar ligeramente, y cuando el Señor ya los bendice, se olvidan del Señor y después les viene una cantidad de problemas, porque hablaron con ligereza. Y este hombre lo tuvo todo y mira lo que está diciendo. Pura aflicción, vanidad de vanidades. Ahí en el capítulo 12 de Eclesiastés también declara el versículo 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. No estoy diciendo que no estudien o que no estudiemos, pero dice el mucho estudio y el hacer muchos libros es fatiga de la carne. Y lo dice un hombre que se sentó y escribió de todo lo que hizo, para al final declarar, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿En qué terminó Salomón? Adorando a los demonios, construyéndole casas y palacios a una cantidad de mujeres caprichosas que no estaban honrando al Señor. Muy diferente la vida de estas mujeres de Salomón
por ejemplo, a Abigail, que cuando David la llama para que ella fuera su esposa, ella le dice, he aquí la sierva del Señor. Yo estoy como una sierva para lavar los pies de tu gente. Esa mujer no dijo, bueno, pero ¿qué me promete? Cuando usted sea rey me va a hacer un palacio bien hermoso. No, ella dijo, para lavar los pies de tu gente. En cambio estas no, estas llegaban era pidiendo palacios, pidiendo riquezas y hágame un altar para el demonio que yo adoro. Y ahí lo declara en Primera de Reyes capítulo 11, dice, e hizo Salomón lo malo, el versículo 6, ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Hizo para sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón. Entonces, estos espinos son más peligrosos de lo que pensamos. No es solamente que es que yo estoy afanado, ¿sí? Porque dice afanes, riquezas, placeres de la vida. No es solamente eso, sino que es que el corazón va cogiendo un impulso tan tremendo que la maldad se puede hacer incontrolable en el corazón de una persona. ¿Cómo se le hizo a Salomón? Porque él dice, me dediqué a agasajar mi carne, a darle gusto a mi carne, y terminó el hombre construyéndole altares a los demonios. La gente que no tiene tiempo para buscar a Dios, que está entre los espinos, es muy posible que termine frecuentando a brujos, a hechiceros, que termine leyéndose la mano, que termine abortando a sus bebés, que termine patrocinando a otros para que también aborte, que termine patrocinando el homosexualismo, el lesbianismo. Es que no es solamente que es que no tengo tiempo para el Señor. Es que si no estamos con el Señor, la maldad nos va a coger mucha fuerza en el alma y vamos a terminar en tremendo caos, envueltos entre espinos, como lo declara esta enseñanza. Y ya el versículo 15 menciona la buena tierra y dice, es el corazón bueno y recto que retiene la palabra y que da fruto con perseverancia. Retiene la palabra. Y cada día su vida está siendo cambiada, está siendo transformada. Recuerda que este fruto, pues es el fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La persona tratadita por el Señor, como empezamos esta enseñanza, cuya senda va en aumento hasta que el día es perfecto. No va para atrás, no se devolvió por allá a hacer maldades, que, recaí otra vez en la pornografía, recaí ahí en el adulterio, en la fornicación, y sí, pero ¿y por qué? Si tu misión es dar fruto con perseverancia, devolverse es mortal. Muchas personas han caído en pecados que les ha causado muchas calamidades, grandes pérdidas económicas, enfermedades terribles en sus cuerpos, cosas terribles empezaron a suceder con ellos. ¿Por qué? Porque decidieron que Dios no era tan importante, pero que había que darle placer a la carne, que había que adorar a esos demonios, como lo terminó haciendo Salomón, y ahí hay unas consecuencias. Entonces, dice, da fruto con perseverancia. Quiero terminar en Juan capítulo 1, cuando el Señor tiene un encuentro con Natanael. Ese hombre Natanael es un hombre hermoso en la Biblia. No es muy mencionado, pero el Señor lo exaltó a él declarándole en Juan capítulo 1 del 47 al 48, dijo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, el Señor le dice, Natanael, en ti no hay engaño. Y una de las razones que creo yo por la cual este hombre estaba en esa disposición de honrar y de caminar en la verdad, es que él permanecía gran parte de su tiempo debajo de la higuera. ¿Qué hacían los israelitas debajo de la higuera?
Cada uno se sentaba debajo de su vid o debajo de su higuera a meditar las escrituras. Y cuando el Señor lo ve, no es que el Señor hubiera ya pasado por ahí, sino que Él está dando una palabra de ciencia. Yo sé que tú estás en el secreto, yo sé que tú estás buscando de Dios, yo sé que tú estás meditando la escritura, a tal punto que Jesús sabía qué porción de la Biblia estaba meditando Natanael. La escritura de Jacob, en Génesis, cuando Jacob tiene la visión, el sueño de la escalera que conecta la tierra con el cielo. Y él veía ángeles que subían y descendían por esa escalera. Así que el Señor sabe cuando tú meditas en la palabra, sabe exactamente tú qué estás meditando en las escrituras y te trae la revelación de lo que estás meditando. Porque el Señor le dice a Natanael, Natanael, a partir de este tiempo, tú verás los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesús. ¿Qué le explicó Jesús a Natanael? Que la escalera era Jesucristo, porque se lo declara. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Imagínate, esas horas que permaneció Natanael debajo de la higuera, meditando esa visión, que es esa escalera, que es ese lugar que nos conecta entre la tierra y el cielo, que conecta al hombre pecador, que lo lleva ante un Padre que es santo. ¿Cuál es esa escalera? Y Jesús se le presenta y le dice, yo soy la escalera. Y esos ángeles van a subir y a descender sobre mí. Yo soy la escalera, Natanael. O sea, esos tiempos de meditación, de estar allí en silencio, de estar en reposo, son recompensados con la luz. Dios trae luz, trae revelación. Por eso, si quieres crecer verdaderamente en el Señor, entonces revisa tu corazón. Porque si tu corazón es duro, si tu corazón no está atendiendo las palabras de Dios, creo que no vas a tener mucho del Señor y más bien como que te vas a perder. Pero si meditas, si ahondas en las Escrituras, si haces de que la palabra pueda entrar profundo, que no seas como ese pueblo de Israel que el Señor declaró, pueblo duro de corazón, de dura cerviz, cabeciduros, de duro corazón. No podemos ser ese pueblo, porque ese pueblo fue entregado a la espada, al hambre, al exilio y a la plaga. Y ese pueblo por duro de corazón murió en el desierto. ¿Quieres morir en el desierto? ¿Quieres que las calamidades del Señor vengan sobre nuestra nación? Yo creo que no. Yo creo que queremos bendición y misericordia, pero tenemos que abrir el corazón. Que el corazón sea un terreno bueno, fértil, para que la palabra de Dios dé fruto en nosotros. Demos fruto con perseverancia. Así que yo te invito a que reflexiones, analices tu corazón y te dispongas para que tu corazón realmente esté abierto, expuesto a lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y deseo que Dios haga un milagro, un impacto poderoso en tu alma para que las Escrituras hallen cabida en tu vida y podamos primero estar con el Señor y segundo edificar a un pueblo que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Yo te bendigo en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús.